Bueno, comenzamos entonces. Bueno, para explicar los mecanismos de cambio en las concepciones religiosas, ¿no? Es en realidad un proceso evolutivo, ¿no? Voy a comenzar un viaje por el mundo de la mitología, ¿no? Y es una serie de rituales que se repiten año tras año en lo que se llama la majestuosa celebración del Carnaval de Oruro. Esa es mi ciudad de origen. Bueno, el Carnaval de Oruro es una expresión cultural, es posiblemente la más importante en Sudamérica y bueno, se celebra en Oruro. Participan más de 48 conjuntos folclóricos que están distribuidos en 18 especialidades de danzas provenientes de diferentes partes de Bolivia, ¿no? El 2001 fue declarado por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Bueno, dicha fiesta es fuertemente católica, pero al mismo tiempo lleva el sello de una fiesta pagana. Y es que los elementos religiosos de la fiesta son adaptaciones de lo que era la fiesta del Itu. Es un ritual religioso que realizaban los urus y que fue adaptado luego por los aymaras a lo que llamaban el Anata andino, una fiesta andina de la época del Hayupacha, o tiempo de lluvias, y que obviamente volvió a cambiar de sentido a la llegada de los invasores europeos, ¿no? A tener las connotaciones católicas que aún mantiene. Y claro, es obvio, se han creado mitos católicos como el del Chiru Chiru, que lo voy a contar, y la imagen de la Virgen de la Candelaria, pero quedan aún visibles, ¿no?, los mitos andinos anteriores, ¿no?, sobre la joven Ñusta que derrotó a las plagas enviadas por el demoníaco dios Huari. Esta joven estaba originalmente, posiblemente basada en la Mama Coca o en la Pachamama, ¿no?, pero ha pasado a significar la Virgen de la Candelaria, ¿no?, rebautizada en Oruro como la Virgen del Socavón. Pero detrás de todo este mito andino queda todavía otra capa mitológica más difícil de ver, ¿no? Y es que el mito aymara quechua, que es una demonización de los dioses urus, en realidad se origina en bailes que realizaban los urus en su valle sagrado, ¿no? Y en realidad las plagas demoníacas no son más que los dioses que los urus originalmente adoraban, ¿no? Bueno, en realidad quería contarles algo de estos mitos, ¿no? El primer mito que voy a hablar es el Chiru Chiru. Bueno, este mito es una versión andina de lo que era Robin Hood. Bueno, y los hechos suceden durante la colonia española, ¿no? Bueno, habría que mencionar, el Chiru Chiru es un pajarito muy pequeñito de color oscuro, ¿no? Se parece a la curraca, ¿no? Y tiene un canto bien armonioso. Este pajarito fabrica su nido en una forma de una larga bolsa que se cuelga de la rama más alta de algún árbol, ¿no?, eligiendo los parajes más silenciosos, ¿no? Esta bolsa está construida de tal manera que apenas tiene un insignificante boquete que es suficiente como para dar paso al cuerpo de la vecilla, ¿no? Y está entrelazada con espinos del algarrobo y sus púas dispuestas, ¿no? De tal manera que uno no puede meter la mano directamente. Si quieres abrir el nido, tienes que cortarlo de alguna manera, destrozarlo. Y por analogía, esta curiosa construcción erizada, ¿no?, de defensivos, se les acostumbra a llamar cabeza de chiru-chiru a las personas que tienen los cabellos desordenados, ¿no?, pelos erizados. Bueno, pero se dice que el chiru-chiru era un ladronzuelo que vivía en lo que entonces se llamaba la Villa Real de San Felipe de Austria, que hoy es Oruro. Esta persona robaba a los acaudalados y el botín lo repartía entre los indigentes, ¿no? Y él tenía en un paraje abrupto, ¿no?, en ese entonces, en lo que ahora es un lugar terraplenado y convertido en una plaza, ¿no?, a la falda del Cerro Pie de Gallo, situado en la zona oeste de la ciudad de Oruro. Ahí tenía su vivienda, ¿no?, que era aparentemente mal hecha para que no llamara la atención a nadie, ¿no? Sin embargo, allí conducía una cueva que la usaba como guarida, ¿no? Y es posible, ¿no?, de que el apodo del Chiru Chiru se deba a la semejanza de esa guarida con el nido de un Chiru Chiru. Los que lo conocían ignoraban las malas artes a las que se dedicaba y lo consideraban como un mendigo o un pobre vagabundo inofensivo, ¿no? Pero este Chiru Chiru era devoto de la Virgen de la Candelaria
y tenía en su cabecera una pequeña imagen de su patrona, ¿no? Y en un pequeño cuadro litografiado o estampado de madera. Todas las noches que salía a hacer fechorías le dejaba una vela encendida a la Virgen para que lo amparase mientras desvalijaba de los bienes terrenales a los poderosos y a los ricos, ¿no? Pero una noche él trató de apoderarse del único tesoro que poseía un infeliz peón caminero y su familia, ¿no? Que eran humildes. Bueno, y naturalmente la Virgen se indignó sobremanera y llamando interiormente a la conciencia de su devoto, ¿no? Le prohibió que cometiera ese atentado. Pero el Chiru se obstinó en ejecutar esa fechoría, ¿no? Porque la consideraba fácil. Y así que la Virgen abandonó al ladrón de su amparo, ¿no? Y bueno, cuando el Chiru se colocó en la vivienda de aquella pobre familia, el caminero, que tenía el sueño muy ligero, despertó, creyendo que se trataba de algún asesino o de algún enemigo encarnizado que tenía, cogió rápidamente un puñal que le servía, ¿no?, para sus viajes. Y como era un hombre que no esperaba recibir para dar, sin que el Chiru tuviese tiempo de reaccionar, le asestó un puñalada, ¿no? Bueno, a pesar de su herida mortal, estupefacto, el Chiru en lugar de desplomarse, empezó a correr. Y el agresor trató de perseguirlo, pero no pudo alcanzarlo. Se perdió en las sombras de la noche. Bueno, mientras corría, el Chiru cayó desfallecido en campo abierto y en las afueras de una pequeña ciudad. Su lesión era demasiado grave, casi agonizante y poseído de un inmenso y sincero arrepentimiento, empezó a clamar a la Virgen, a implorar su protección. Y la Virgen, conmovida por las fervientes plegarias de su desobediente protegido, viéndolo así en un trance tan duro y desastroso, le fue a ayudar. Bueno, le agarró, lo llevó a su morada y le dedicó delicados cuidados. Se dice que una vez instalado en su lecho, la divina enfermera, con todo su amor y ternura de madre, le insistió bondadosamente hasta en los últimos instantes, ¿no? Recogiendo junto a su arrepentimiento la sincera gratitud de sus bendiciones. Y cuando el Chiru murió, su doble protectora se transformó enseguida en la hermosa pintura que hoy en día es la figura central del templo del Socavón. Bueno, obviamente hay muchas variantes de este mito, ¿no? Algunas, por ejemplo, dicen que fue el Chiru el que pintó el cuadro de la Virgen, ¿no? Y como pueden ver, este mito no solamente toma prestado del Robin Hood, sino también del mito de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, sin embargo, este mito no logra explicar el origen de la fiesta del Carnaval de Oruro, ¿no? Que es lo que quería ser, ¿no? Y eso es porque obviamente esta fiesta es más antigua. Hay una variante, tal vez posiblemente es la original, que se llama el mito del Nina Nina. Y bueno, es que se dice de que en esa época, en la Villa Real de San Felipe de Austria, vivía presa de terror y pánico porque había un bandido llamado el Nina Nina que perpetraba sus robos con audacia, con la más astuta sangre fría, ¿no? Y la policía no podía detenerlo, ¿no? Ni siquiera por los premios que la autoridad ofrecía por su cabeza, y habían hecho celadas que le tendían sin resultados, ¿no? Y casi todas las noches en la Real Villa de San Felipe aparecía algún víctima, ¿no? Bueno, o sea, de que un sábado, que era sábado de carnaval del 1789, Anselmo Bellarmino y Lorenza Chuquimiana, una pareja de enamorados, ¿no?, se prestaban a escapar. Anselmo había pedido la mano de Lorenza, pero Sebastián Choquiamo, que era el padre de Lorenza, le había negado rotundamente, ¿no?, dejando al joven enamorado completamente desahuciado. La noche de este sábado, Sebastián estaba ausente de su casa y Lorenza atendía la fiesta de la tienda de su padre, que estaba en el barrio del Conchupata. Y en eso, ¿no?, con el tono de esa seminobleza de la época de nuestro coloniaje, apareció airosamente con una lujosa daga que llevaba en su cinta. Se entró a la tienda de Lorenza, un apuesto joven, pidió una copa de aguardiente y preguntó por el dueño de la casa.
Y después de observar que los ángulos oscuros de la tienda, se acercó convulsivamente, se quitó la barba postiza que lo desfiguraba y se dejó reconocer por Lorenza, ¿no? Era su prometido. Bueno, serían escasamente las 7:30 de la noche cuando Sebastián Chuquiamo se recogía apresuradamente a su casa. Media cuadra antes de llegar a su destino, Chuquiamo se tropezó con una pareja que le tapaba el paso. Cedió respetuosamente la vereda, pero un ahogado «¡Mi padre!» le hizo retroceder a Chuquiamo, que inmediatamente se dio cuenta que era su hija quien se estaba escapando con su pretendiente, y entabló con él una lucha desesperada, ¿no? Minutos después, un estridente ¡ay! Hizo vibrar los aires y una masa pesada quedó tendida en el suelo, mientras que un hombre y una mujer se alejaban, ¿no? Presurosamente. Poco después, una joven hermosa, vestida de negro, golpeaba la puerta del hospital, apoyando en su brazo a un joven que casi desfallecía. Encargó que llamaran al señor cura y desapareció súbitamente, como por encanto, ¿no? Bueno, el cura, don Carlos Mantilla, párroco de Oruro, recibió la confesión del paciente, ¿no? Quien en sus últimos momentos de agonía, teniendo aún clavada en su garganta su propia daga, expuso que él era devoto de la Virgen de la Candelaria, que existía en un solar abandonado de la ciudad y a cuya imagen él dedicaba todos los sábados una vela. Él era el Anselmo Belarmino, alias el Nina Nina, ¿no? Que estando próximo a expirar, sin confesión en manos de Sebastián Chuquiamo, había sido auxiliado por la misma Virgen a quien veneraba, ¿no? Bueno, este mito concluye, ¿no? De que una tropa de diablos danzando en honor a la Virgen durante el carnaval del año siguiente, y de ahí nació el frenético que desde entonces se profesa la Virgen del Socavón. Bueno, el parecido de este mito con el del Chiru hace que mucha gente los confunda. No se sabe cuál mito fue primero, aunque por los detalles históricos, nombres y todo eso, se supone que posiblemente el mito del Nina Nina incluso esté basado en personajes históricos reales, ¿no? Y que el mito del Chiru está basado en él. De todas maneras, queda claro, ¿no? Estos mitos se crearon con el objeto de explicar los ritos religiosos precolombinos y trasladarlos a la religión católica, ¿no? El mito del Nina Nina nos da además fecha específica, el año 1789. Y bueno, hay investigadores, ¿no? Que consideran que esta leyenda está relacionada en realidad con la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? Que se expandió a Oruro, que se sublevó en febrero de 1781, ¿no? Y en realidad el 15 de febrero la ciudad estaba ocupada por una alianza de criollos indígenas, quienes respetaron a las iglesias y al clérigo, pero procesaron a todos los descendientes directos de españoles, ¿no? Procesiones religiosas, compartieron su espacio, desfiles seculares, europeos y criollos se disfrazaban como indígenas, ¿no? Para el 19 de febrero la gente de la ciudad, a pesar del conflicto, continuó celebrando, ¿no? Y bueno, o sea, de que ahí es donde habría nacido, digamos, la fiesta del carnaval, que luego se ha hecho costumbre todos los años, ¿no? Bueno, en realidad, para 1790, los mineros de Oruro ya han movido, digamos, la celebración de la Candelaria para el carnaval y han añadido dioses indígenas enmascarados, ¿no? Como diablos cristianos a las festividades. O sea, de que el asunto es de que la fiesta, uno de las danzas más importantes de este carnaval es sin duda la diablada. Y bueno, diablos, hay diferentes tipos de diablos en la diablada, ¿no? El diablo común, hay Satanás y hay Lucifer, que para este baile son diferentes. A pesar de que llevan el nombre y son considerados parte de la herencia europea de la colonia, en realidad están basados en un personaje mitológico andino, el dios Huari. Huari es dios de la mitología andina, que es el reflejo de la fuerza y la viralidad, ¿no? En realidad, Huari era originalmente un dios de un volcán. Huari habitaba en el interior de las montañas de Ururu, en cuyas proximidades habitaba un pueblo de pescadores y pastores de llamas, ¿no? Bueno, dicen de que este pueblo era bien diligente en su culto a Inti, el dios sol, ¿no? Y todas las mañanas se despertaba Huari para ver a la bella Intihuayra, la Aurora, la hija primogénita de Inti, ¿no?
que le descubría con su leve fulgor las hermosas galas de las tierras andinas, ¿no? Y se enamoró de ella, y queriendo tomarla para sí, extendió en su alrededor sus brazos de humo y fuego volcánico, ¿no? La tierra tembló desde la profundidad de las montañas. Humo negro tapó la luz del sol, y la única luz que se veía era aquella que brotaba de las entrañas de la montaña. Bueno, pero los paternos rayos solares, viniendo en ayuda de la perseguida beldad, sepultaron en el interior de los cerros todo el poder ígneo de Wari, ¿no? Y éste juró vengar la ofrenda, pervirtiendo al religioso pueblo Uru. Y bueno, Wari les fue a visitar en persona y les mostró la injusticia de la que eran víctimas, ¿no? Por un lado, los pobladores de los valles, al otro lado de la cordillera, vivían mucho mejor que ellos, ¿no? Ahí la tierra en los valles es mucho más fructífera que en el desolado altiplano donde ellos habitaban. El corazón de los Urus al escuchar a Wari se llenó de envidia. La gente que recibían de la aurora fue ensombrecida y cambiada por la luz que da la lava del volcán. Y así los Urus se convirtieron en laicas y aisiris, eso es brujos, ¿no? Y empezaron a hacer daño a sus vecinos. Se dice que el paso de cualquier Uru por cualquier poblado era señal segura de que cosas malas sucederían en el lugar. Los pueblos se llenaban de serpientes, sapos y lagartos, los habitantes se enfermaban, las cosechas se perdían. Un día los Urus recibieron una inesperada visita de una bella ñusta. Ñusta es como una princesa, una joven, ¿no? Nadie sabe de dónde vino ni quién era, pero sí que era bella y esbelta, ¿no? Y esta ñusta les hizo recordar la felicidad del pasado, cuando vivían en paz, sin odios, sin remordimientos, y les invitó a retornar a la amabilidad y al amor. Y entonces la luz de la aurora retornó a la mente de los Urus. Wari rugió de ira, y en él se despertó deseo de venganza, ¿no? Sería mejor matar al pueblo Uru con plagas destructivas, y envió una serpiente monstruosa que venía del sur para devorarlos. Aterrados veían la serpiente venir. Muchos pensaron que les había llegado su castigo por sus acciones pasadas, ¿no? Y la angustia se apoderó de sus almas. Pero entonces apareció la ñusta vestida con un traje de franela blanca, agitando unas resplandecientes espadas, y sobre la cabeza de la serpiente, ¿no? Frente a su público atónico, la ñusta partió en dos al monstruo, que murió y se convirtió en piedra. Wari envió otra plaga para castigar a los Urus, desde el norte, un sapo gigante con una enorme boca abierta para tragar a los laicas, y que habían hecho buen uso de él en sus brujerías, ¿no? Y la ñusta protectora reapareció nuevamente, esta vez en la parte superior del cerro que es llamado Pie de Gallo, volvió la cabeza y con una onda lanzó una piedra que le llegó justo a la boca del monstruo, que al instante se convirtió en piedra. Wari, temblando de ira, mandó la tercera plaga, ¿no? Esta vez del lado este, un gran lagarto gigante que vino arrastrándose desde Hapu Morcocala, ¿no? Con una enorme cola. Bueno, este monstruo era realmente terrorífico. No había nadie que se pueda oponer a su paso, ¿no? Ningún poder sería capaz de acabar con él. Pero cerca de Calacala vino la ñusta a su encuentro y con gran agilidad pudo cortar y separar el cuerpo de la cabeza del lagarto gigante. Y bueno, se dice de que su sangre formó un lago, ¿no? Y que su cuerpo, con las piernas estiradas, se congeló en los cerros que conducen a Calacala. Derrotado una vez más, ¿no? El terrible Wari envió la cuarta plaga contra los Urus. Sacó millones de hormigas de la boca del lagarto que yacía muerto cerca del charco de sangre que formó el lago Calacala. Y esta nueva plaga de Wari se dividió en tres zonas. La primera cerca al río Tagarete, la otra en la zona que se llama San Pedro, y la tercera en Gilaquila. Millones de hormigas se extendían por la llanura como un ejército dispuesto a poner fin a la aldea de los Urus, pero la ñusta volvió a usar su onda y lanzó con ella piedras contra las hormigas, que a su contacto se convirtieron en montones de arena. Ante ese hecho, Wari fue derrotado y no le quedó más remedio que esconderse en las profundidades de los cerros. Bueno, se dice que los Urus, sorprendidos por la hazaña de la ñusta, decidieron rendirle pleitesía y decidieron disfrazarse de diablos en alusión a Wari. Y cada año se someten ante esa mujer misteriosa, que hoy es la Virgen del Socavón, ¿no? Bueno, actualmente existe en Oruro, en la zona sur, una formación pedregosa en forma de víbora.
Y existía hasta principios del siglo XX una gigantesca piedra en forma de sapo en la zona norte. Esta fue destrozada por órdenes de una autoridad militar molesta por los ritos paganos que se realizaban a su alrededor. Y recientemente se colocó al lado de los restos del desaparecido sapo una figura en forma de sapo. Los cerros cercanos a Calacala tienen forma de lagarto con sus piernas estiradas y la laguna de Calacala sigue existiendo. En realidad es una de esas lagunas que, dependiendo de la luz del sol, se convierten rojas, o sea que parecen sangre también, ¿no? Y los arenales aún seguían existiendo a principios del siglo XX, ¿no? Pero han empezado a desaparecer, quedando solo el que está a los pies del Cerro San Pedro actualmente, ¿no? Bueno, en el Cerro de la Víbora se siguen realizando rituales andinos, principalmente los días previos a la despedida del carnaval. La visita de los creyentes se extiende toda la semana después. La figura del sapo es venerada principalmente los miércoles de ceniza. Ahí se colocó una serie de ofrendas andinas en busca de prosperidad y éxitos, ¿no? Bueno, este mito, el de las plagas, ¿no?, es consistente con la mitología quechua aymara, pero no con la creencia de los propios urus, ¿no? Y es que los urus son una etnia completamente diferente a la de los quechos y los aymaras, ¿no? Algunos académicos tiempo atrás pensaban de que los urus provenían de una migración directa de la Polinesia, ¿no?, que constituye un grupo humano de origen independiente que ocupó América del Sur avanzando desde el norte. Es un grupo humano independiente del grupo que vino ocupando América del Sur desde el norte del continente, ¿no? Sin embargo, análisis de ADN parece indicar de que los urus pertenecen a otro grupo, a un grupo llamado Arawak, que es, y esta, sea como sea, es la etnia más antigua del continente sudamericano. Urus, traducido al castellano, significa los de la aurora, pero ellos mismos no se llaman así, sino que dicen ser los hombres del agua, ¿no? Cotasuña. Parece que los aymaras les llamaban urus porque salían de noche a pescar y a cazar, ¿no? Sus creencias religiosas de los urus eran completamente diferentes a las de los quechos y aymaras, ¿no? Para los urus, las fuerzas creadoras del universo fueron Huari y Cuac. Huari es el fuego y el agua, respectivamente, ¿no? O sea, el agua se identificó con la serpiente, ¿no?, que asumió el símbolo de reptil como una naturaleza benigna y creadora, ¿no? Y Cuac, la serpiente, y Huari fueron los dioses de los urus, ¿no? Huari como dios cetónico, acompañando la fuerza y la potencia viril que estaba asociada con la actividad volcánica, ¿no? Bueno, y es realmente fascinante, ¿no?, como el culto a un volcán fue sustituido después por el culto a la Virgen de la Candelaria. Oruro, mi ciudad natal, está construida sobre lo que era la serranía sagrada de los urus, ¿no? Y de alguna manera este lugar se constituyó en un lugar sacer locus, que se llama, ¿no? Es decir, como un templo, ¿no? Y eso es desde tiempos de la antigua etnia de los urus, es 2000 años antes de la era común. Y se constituyó en un centro de peregrinación religiosa, ¿no?, del mundo andino. Es un anfiteatro natural que cubre la antigua comarca Uru, con dones sacralizados, deidades protectoras, denominadas huacas, apus, achachilas, ¿no? Y es realmente sorprendente cómo esas huacas, que hoy en día son las que reciben culto, ¿no?, en mesas y chayas en la época del carnaval de Oruro. El caso de Cuac, o la víbora, que es adorada cada primer viernes de mes y todos los viernes en agosto. Bueno, aunque las deidades de la serranía actualmente solamente cumplen una función de intermediarios, siendo, digamos, la Pachamama la que es la destinataria de las ofertas, ¿no? Esta religiosidad prehispánica convive con la religiosidad traída por los españoles, ¿no?, y la devoción a la Virgen de la Candelaria, que es observada en su magnificencia en el Carnaval de Oruro. Lo que nos dice la historia es una cosa diferente, ¿no?, a lo que se describe en el mito de las plagas, ¿no? Los urus de verdad fueron invadidos repetidamente a lo largo de su historia. Primero por los aymaras, y bueno, al ser los urus un pueblo que vivía especialmente de la pesca y de la caza, se diferenciaban notablemente de los pueblos aymaras, ¿no?, que eran esencialmente agrícolas. Las invasiones aymaras les redujeron notablemente sus territorios, ¿no?, y los invasores no hicieron una persecución religiosa a los invadidos, sino que adoptaron los símbolos religiosos de los urus, los reinterpretaron.
incorporaron a Coac, la serpiente, a su panteón. Y los aymaras rendían culto a los lugares de origen, se llaman pacaquiras, como el lago Titicaca o las cuevas Tocos, ¿no? Y así que agregaron la pacatina de Huari, ¿no? Huari Toco, que era la cesanía de los urus, lo añadieron como un lugar sagrado, ¿no? Que fue adaptado después por los aymaras, los colles. Luego llegaron los quechuas y otras culturas de los Andes, ¿no? Los quechuas, cuando llegaron a la tierra de los urus, fue en 1473, ¿no? Cuando era Inca Cusiyupanqui. Y ellos también se conocieron de que la cesanía era sagrada, ¿no? Era un taipi, es decir, un sitio central de encuentro del mundo andino. Pero los incas, por otro lado, empezaron a explotar los metales de los cerros de Ururu, ¿no? Los quechuas tenían la costumbre de crear mitos para aumentar el prestigio del Tahuantinsuyo, ¿no? Dar apoyo al origen divino de la casta gobernante, ¿no? Para ese modo legitimar la ocupación de sus territorios. Conociendo es fácil entender los motivos del mito de Huari y las 4 plagas, ¿no? Este mito claramente refleja el encuentro entre la cultura quechua y la de los urus, ¿no? Los quechuas impusieron su sistema económico y su religión. Los dioses autóctonos del lugar, como el sapo, la víbora, el lagarto, fueron convertidos en tremendas plagas, ¿no? Y Huari quedó como un semidios subterráneo. Bueno, creo que eso es todo por hoy, ¿no? La cosa es de que en Oruro se celebra este carnaval el sábado, próximo sábado, y es posible verlo si uno está interesado en cultura en Televisión Boliviana. Su página es boliviatv.bo.